Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Además, si das clic en el icono de discapacidad, puedes navegar de la forma que más te acomode. Visitaremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy vamos a un rincón de África literalmente azul. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar para llegar a Chaouen en Marruecos. Comenzamos. Llegamos a Chaouen, en la cordillera del Rif, al noroeste de Marruecos. Con unos 40.000 habitantes podremos respirar un aire limpio y fresco. ¡Ay, qué tranquilidad se siente! Y en parte se debe a que casi no hay tránsito. Una de las ciudades más bellas de Marruecos, Chaouen, es también conocida como la Perla del Norte y ha sido famosa por hospedar a grandes artistas, sobre todo pintores y escritores como el famosísimo Matisse. Sus casas blancas y azules nos cautivan con una belleza sin igual, mira nada más, con una arquitectura de estilo mediterráneo. Es conocida por los espectaculares edificios o casitas azules de diferentes tonalidades en su casco antiguo, así como por sus callejuelas empedradas e inclinadas, repletas de telares y marroquinerías. Es muy interesante ver cómo los habitantes pintan sus casas de distintos tonos de azul varias veces al año. Muchos de ellos atan sus brochas a palos de escoba para llegar a lo más alto, muy ingeniosos. El azul hace referencia al cielo y es un importante símbolo de libertad y el lugar en el que se encuentra Dios. Actualmente, las fachadas y las puertas de las casas siguen pintándose de este color como una manera de continuar atrayendo turistas. Y dicen, además, que la pintura ahuyenta a los moscos. Y es verdad, no hay ninguno por acá. Visitemos la mezquita de Andaluces y la plaza de Uta al-Hammam, donde veremos la Alcazaba y otra mezquita con una torre de base octagonal. Esta pequeña ciudad fue fundada en 1741 por Mulay Ali Ben Rashid, donde habitaba una pequeña población bereber. Es considerada ciudad santa, pues se mantuvo a salvo de intervenciones extranjeras gracias en gran medida a las montañas que la rodean y fue prosperando gracias a los refugiados musulmanes de España. Su población original estuvo compuesta por exiliados de Al-Andalus musulmanes y judíos sefaradíes. Se me antoja hacer un trekking para llegar al manantial de Ras Ama y nadar un rato, ¿me acompañas? Y seguimos paseando por estas callecitas tan únicas, un tanto medievales, por la avenida Hassan II, que es la principal arteria. Y mira, aquí en Mohamed V hay un mercado con hermosas artesanías que, por supuesto, ya sabes que nos encantan las compritas, vamos a llevar algo a casa. De ahí pasamos a Bab el Ain, que nos da entrada a la ciudad antigua. La Medina es un lugar tranquilo a diferencia de las grandes ciudades de Marruecos como Fez o Marrakech.
Paseamos por el zoco, que también está lleno de especiales artesanías y talleres, para ver cómo hacen este maravilloso trabajo con alfombras y pieles. Y esta parte me fascina, cuando encontramos tantas especies que dan aroma, puedes lograr apreciar el aroma a todo el ambiente y nos dan un festín a cada uno de nuestros sentidos. Vamos a la Plaza Shawen, donde encontramos multitud de bares, restaurantes y podemos sentarnos a ver pasar a la gente, que es la verdad padrísimo en los viajes sentarse un ratito, descansar de tanta caminata, tomarnos un rico té de menta y ver a la gente pasar. Y fíjate, enfrente se encuentra la gran mezquita y si giras tu rostro podrás ver la casba, que antiguamente protegía la ciudad de los bereberes. Entremos para ver lo que esconde en su interior. ¡Ay! Es este hermoso y tranquilo jardín andaluz. Y bajo la torre podemos ver lo que fueron las celdas. Saliendo a la izquierda vamos a entrar al interesante museo etnográfico que tiene una excelente colección de armamento antiguo, trajes de distintas épocas y arte. Esta era antes la casa de guarda de Rif. Y mira cuántos instrumentos musicales antiguos, están geniales. Ahora vamos a sentir que el tiempo literalmente no ha pasado en esta región del mundo, pues se siguen usando los molinos hidráulicos y las mujeres siguen haciendo la colada en este riachuelo de Bab al-Ansar y la fuente Ras el Maa. El conocido barrio de los lavaderos se llama Rif Sebanín y aquí podemos también entrar a una mezquita del siglo XV. El nacimiento del agua surge de una roca caliza y este lindo arroyo que acompaña nuestra caminata también es el encargado de regar los huertos de la ribera. En la ruta del laúd veremos hermosas cascadas, monumentos naturales con bosques de pinos, piscinas naturales, montañas y el famoso Puente de Dios, que es un arco natural de 35 metros de altura. ¡Míralo! Y sigamos con el senderismo para llegar al Parque Nacional de Tala Semart. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta, con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con toda tu gente, tus amigos, regálame un like, un review de tus comentarios, pues con eso me ayudas a subir muchísimo el ranking y la posición de este proyecto que es Realidad Alternativa, que como tú sabes es un espacio único y diferente que crea comunidad. Encontré aquí que la Asociación de Desarrollo Local del Chefchaouen es una asociación no gubernamental creada para trabajar en el desarrollo socioeconómico de la provincia. A través de esta intervención se pretende mejorar los derechos de las personas con diversidad funcional, especialmente entre las mujeres, niñas y niños residentes en la ciudad de Chefchaouen que hemos visitado, cuyo grado de vulnerabilidad y discriminación son alarmantes, no pudiendo acceder en muchos casos a servicios tan básicos como la educación o la sanidad. Así que si te interesa conocer más sobre el tema, ingresa por favor a www.cooperanda.org. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por viajar conmigo. Si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y al ritmo de la música hacer un típico couscous marroquí. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando.
El cuscús de verduras es un plato tradicional de la cocina marroquí y del norte de África, que se hace a base de sémola de trigo y diferentes verduras. Además, se acompaña con el caldo en donde se cocieron las verduras, se pone cebolla caramelizada, ciruelas pasas y almendras. Para hacer el cuscús de verdura, te recomiendo tener preparados los ingredientes y las verduras ya limpias, peladas y troceadas para adelantar el proceso. Eso lo facilitará bastante porque es un poco largo. De igual modo, es recomendable poner a remojo los garbanzos para poder cocerlos antes de empezar, incluso un día antes, y poder hacer el cuscús, ya tenerlos listos en el momento del cocinado. Se pueden utilizar garbanzos en conserva ya cocidos, sin embargo, el sabor no es el mismo. Así que aquí están nuestros ingredientes y el paso a paso para nuestro tradicional cuscús marroquí. ¡Ay, qué rico! Pues ahora sí que aquí están nuestros ingredientes. 30 mililitros de aceite de oliva virgen, 3 tomates, 2 cebollas, una cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela en polvo, media cucharada de jengibre en polvo, media cucharada de comino en polvo, media cucharadita de azafrán en hebra, 3 zanahorias peladas y partidas a la mitad, 500 gramos de calabaza, cacahuate en trozos, 1 o 2 calabacines blancos limpios cortados a la mitad, medio pimiento verde, medio pimiento amarillo, un manojo de cilantro, un manojo de perejil, sal, 250 gramos de garbanzos cocidos, 12 ciruelas pasas, 50 gramos de almendras tostadas y peladas, 400 gramos de sémola de trigo o cuscús, 25 gramos de mantequilla o ghee. Y bueno, obviamente todo eso lo vamos a comprar aquí en el mercado que pasamos hace rato. Para cocinar el cuscús se comienza haciendo un sofrito a fuego medio bajo con los 30 mililitros de aceite de oliva extra virgen, un tomate pelado y cortado en dados, una cebolla y todas las especias, una cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de cúrcuma, una cucharada de canela en polvo, media cucharada de jengibre en polvo, media cucharada de comino en polvo y media cucharadita de azafrán en hebra. ¡Ay, huele delicioso! Cuando todo se haya cocinado, el sofrito y las especias hayan soltado todos sus aromas, se añaden las verduras. Primero las 3 zanahorias peladas y partidas a la mitad y los 500 gramos de calabaza en trozos. Sobre las zanahorias y la calabaza se añade 1 o 2 calabacines blancos limpios cortados a la mitad, medio pimiento verde y medio pimiento amarillo, también en trozos, un manojo de cilantro, un manojo de perejil y los 2 tomates que quedaban reservados. Además, se añaden 250 gramos de garbanzos ya cocidos, se echa sal al gusto y se cubre con agua. Se deja cociendo el conjunto tapado durante unos 30 minutos a fuego medio. Por otra parte, en una sartén con una pizca de este aceite de oliva delicioso de la región, se pone a pochar la cebolla que estaba reservada cortada en juliana. Se añaden las 12 ciruelas pasas y los 50 gramos de almendras tostadas, peladas y se deja cocinar el conjunto a fuego bajo hasta que todo se caramelice. Se reserva. Mientras se cuecen las verduras, se prepara la sémola de trigo o cuscús. Se ponen los 400 gramos de sémola en una fuente, se lava con abundante agua, se escurre y se deja secar durante 5 minutos. Se separan bien los granos de la sémola con las manos y se pone en la parte superior de la cuscuera. Cuando el caldo con las verduras esté hirviendo, se coloca con la sémola de trigo y se deja sin tapar durante 10 minutos. Cuando empiece a salir el vapor a través de la sémola, se retira la parte superior donde está la sémola y se tapa de nuevo la olla con el caldo que se deja cociendo al fuego medio. Se vuelve a echar la sémola de trigo o cuscús en la fuente, se le añade un poco de agua con las manos y se suelta el grano para que no queden grumos. Se vuelve a poner la sémola en la parte superior de la cuscusera y esta sobre las verduras durante otros 10 minutos más, hasta que de nuevo vuelva a salir vapor a través de la sémola de trigo. Transcurridos el tiempo de cocinado, es el momento de emplatar el cuscús de verduras.
una cama de cuscús y se le añaden los 25 gramos de mantequilla a pellizcos. Esto es con la mano, se remueve todo con las manos para que quede perfectamente mezclado y vamos a colocar las verduras sobre la sémola, alternando para darle una vista muy bonita. Para terminar se pone la cebolla caramelizada con las almendras y las ciruelas pasas en la superficie y se añaden unas cucharadas de caldo de verduras con los garbanzos. Se puede poner el caldo aparte por si alguien quiere servirse más y la verdad es que es una delicia vegetariana. Se oye muy difícil, pero no lo es tanto, lo que pasa es que es un proceso un poco largo. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana y muy buen provecho. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.